Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Y estamos en la meditación de Colosenses, Perec 2, Pasuk 1. Y dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Mashiach. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe usando astucias de argumentos tendenciosos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mashiach. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Adón Yeshua, el Mashiach, vivid en él. Bueno, pues la gran responsabilidad que tenía Rab Shaul al respecto de mostrar el conocimiento del Mesías de Israel, no cabe duda que nos descubre, nos hace entender a nosotros a través de los siglos y hoy en esta generación que nos ha tocado vivir, y nos descubre algo muy interesante, que es el misterio de Dios, y en este caso el misterio de Dios es Mashiach. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros tenemos que ir experimentando, entendiendo, comprendiendo. Hay muchos aspectos en la Torah, muchos aspectos en los Tejilín, mucho aspecto en los profetas. Aunque nuestros hermanos akibanos no quieran aceptar a Yeshua, hay demasiadas evidencias para poder callar la voz de la misma Torah, de los profetas y lo ya mencionado. No cabe duda que Rab Shaul tenía una gran revelación que el Eterno le había dado y tenía la responsabilidad de educar, de guiar y de dirigir, de instruir adecuadamente a los hermanos. Y ciertamente esa era una gran lucha. Créanme, no es fácil instruir y mucho menos ayudarles a vivir, porque al final del día no es solamente el conocimiento el que transforma, y lo es decir, que tiene que aprender a ponerlo en práctica. Es importante el conocimiento, desde luego, porque si no hay conocimiento de la Torah, porque si no hay conocimiento del Eterno, no hay transformación, no hay cambio en nuestra vida. Y por eso decía yo que es importante. Pero hay un paso que va más allá, porque el conocimiento, como diría Rab Shaul, tomando sus palabras, el conocimiento envanece, pero lo que va a ser y va a crear hombres de piedad y mujeres de piedad será la manera de vivir. Y esta es la gran lucha al final del día de nuestras vidas: obedecer o no obedecer, vivir o no vivir lo que aprendemos. Y esta es la gran lucha que tenemos al final del día cada uno de nosotros, y la responsabilidad, vuelvo a repetir, del maestro de Torah, para que todos sus talmidim puedan aprender y entender que hay un gran misterio, pero ese misterio, cuando es revelado a nosotros, lo tenemos que adquirir por medio del conocimiento para poder vivir de una manera adecuada ese conocimiento en nuestra vida y encarnar los mandamientos y los principios de la Torah de tal manera que todo esto revolucione nuestras vidas, especialmente nuestra alma, sea y experimente la elevación y la perfección que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Indudablemente, hoy que estamos en la cuenta del Omer, eso es una experiencia, y cada día que tú cuentas el Omer, cada día que tú llevas la cuenta, esto lleva una transformación importantísima en nuestra vida, porque el que tú le obedezcas al Eterno, porque esto está basado en Vayikra 23, entonces eso hace una transformación extraordinaria. Dice Rab Shaul, por lo tanto, que ese misterio que es Mashiach, el misterio de Dios que es Mashiach,
es necesario que sea descubierto. Dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y entonces conocimiento y sabiduría son, podríamos referirnos como sabiduría, la práctica de la misma, del mismo conocimiento. Por eso dice sabiduría y conocimiento. ¿Quién es un hombre sabio? Aquel que fundamenta, aquel que hace, aquel que realiza, aquel que se esfuerza, aquel que no es tibio, sino es una persona que realmente está en un sentido comprometido con las cosas del Eterno, comprometido con la Torah de Hashem, y eso es algo muy extraordinario y muy hermoso. Pero eso no se adquiere nada más con que sí o juntarse con una persona que tiene convicciones o no te da convicción, sino lo que te va a dar convicción va a ser que tú vivas la Torah, que tú experimentes y seas un hombre sabio. ¿Cuándo se es un hombre sabio? Cuando vive uno el consejo del Eterno, cuando uno vive los mandamientos, los juquín, los mishpatín de Hashem. Porque aún que estoy ausente en el cuerpo, no obstante, dice, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mashiach. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros le hemos creído a Hashem, nosotros tenemos que vivir de acuerdo al orden que nos ha establecido. Ese es el plan de Dios en nuestra vida y que involucra a Mashiach en la misma. Por lo tanto, la responsabilidad grande que tenemos es de permanecer firmes en ese plan de Dios y sobre todo en la fe que nos ha dado de reconocer y conocer, porque al final del día esta era la gran preocupación. Recordemos que había grupos de judíos que iban ahí, a donde iba Pablo, andaban, pareciera que como avispas detrás de él, y desgraciadamente muchos de ellos cobraban beneficio trayendo a las comunidades ideas, pensamientos, desistiendo, haciéndoles desistir de que Yeshua es el Mesías. Eso fue ayer y hoy también lo es. El querer vivir, el querer tener conocimiento, pero sin la vivencia que es la sabiduría, eso también lo fue ayer y lo es hoy. Y es una lucha, lo fue ayer, lo es hoy. Y esa es la lucha que tenemos cada día de nuestras vidas, pero tenemos que ser sabios, entendidos, tenemos que permanecer firmes en la fe que nos han sido dada. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Adón Yeshua HaMashiach, vivid en él. Es decir, si nosotros hemos recibido, hemos aceptado que Yeshua es el Mesías de Israel, vivamos esta realidad en nuestra vida y no nos movamos de allí, porque ciertamente es el sí y el amén, y ciertamente la Torah, los profetas y los biógrafos nos hablan precisamente de esta evidencia extraordinaria de Mashiach Yeshua, y por lo tanto no podemos callar las voces, no podemos callar las evidencias, no podemos callar la verdad, una verdad que nos fue dada por medio de Mashiach Yeshua a través de la misma verdad que es su palabra, y que consecuentemente, aunque haya muchos que se proponen como Mashiach, no llenan el espectro, no llenan el lugar que tiene nuestro Santo Maestro, no lo pueden llenar. Solamente Hashem, quien es bendito, sabe que ha mandado Mashiach Yeshua, y Yeshua llenó en todo y cumplió con toda justicia. Así es que, mis amados, tenemos que estar pensando de una manera importante en cómo podemos permanecer firmes, muy firmes en el conocimiento que se nos ha dado y se nos da, y ciertamente vivir, permanecer firmes en las cosas extraordinarias que el Eterno nos ha revelado y nos sigue revelando, y que eso lo hagamos nuestro a fin de no separarnos nunca de ese conocimiento que el Eterno nos da, y especialmente de Mashiach Yeshua. Esa era la preocupación de Rab Shaul, esa es la preocupación de hoy en los maestros, esa es la preocupación
porque sabemos que el que deja Mashiach o el que no permanece en la fe de Mashiach pierde todo. ¿Y de qué le sirvió haber empezado? De nada. Entonces, mis amados, tenemos que vivir esa fe, debemos que vivir, encarnar los mandamientos, encarnar la Torah de Hashem, porque al final del día ese plan conlleva a Yeshua y lo revela hoy para ti, para mí, y es una realidad y tenemos que vivir en él. Y ciertamente hay muchas voces que se levantan en contra de nuestro Santo Maestro, y también hay muchas voces que se levantan para deformar el concepto de Mashiach y hacerlo lo que no es. Y por lo tanto tenemos que estar muy, pero muy atentos a no salirnos del camino, a no pervertir el conocimiento que se nos ha dado y tener la fidelidad que debemos tener y experimentar en cada momento de nuestra vida. Que nadie diga a mí no, al contrario, debemos vivir con temor, y ese temor a no equivocarnos, a perder lo que ya se nos ha dado, debe de ser el sí y el amén, de tal manera que nos ayude de guardas para nuestra alma y para nuestra vida. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.